Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Bendita sea tu palabra poderosa, la palabra de la cruz, Señor. Concédeme predicar como dice la Escritura, que tiene el poder de la palabra, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, que seamos todos instruidos, Señor, y que tu palabra corra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama la palabra de la cruz, la palabra de la cruz. Hermanos, acá, y en lo que sigue después del verso 18, más o menos hasta el verso 26, sobre todo hasta el 24, vemos los diferentes efectos de la predicación de la palabra de la cruz. Básicamente tres. Por un lado, para los que se pierden, ya explicamos los tres, para los que se pierden locura, pero para los que se salvan poder de Dios. Entonces, como les decía, en el verso 23 y 24 más adelante, vemos que Cristo crucificado era, por un lado, tropiezo a los judíos, locura a los griegos, y poder y sabiduría de Dios para su pueblo, para los llamados. Era tropiezo a los judíos. No pudieron aceptarlo. No pudieron aceptar a Cristo crucificado. Su Mesías esperado debía ser un gran príncipe temporal. Nunca reconocerían a un libertador y rey con una apariencia de vida tan mala y una muerte tan maldita. Esto lo está diciendo Matthew Henry. Lo despreciaron, lo tuvieron por execrable, porque fue colgado en un madero. No los complació con señales tampoco, por eso lo despreciaron, le pedían señal, y él solo les dio la señal del profeta Jonás, aunque manifestó su venida con grandes milagros, hermano. Fue locura para los griegos, se reían de la historia de un Salvador crucificado y despreciaban la forma en que los apóstoles contaban esta historia. Buscaron sabiduría. Ellos eran hombres de ingenio y de lectura. Habían cultivado las artes y las ciencias y habían sido de largo tiempo la luz del conocimiento y aprendizaje de todo ese imperio y de todo el mundo. No había nada en la doctrina de la cruz que satisfaciera su gusto, ni complaciera su vanidad, ni gratificara un temperamento curioso y pendenciero. Por eso miraban la palabra de la cruz y a Cristo crucificado con desdén y desprecio. Razonaban seguramente ellos: ¿esperanza en ser salvado por un hombre que no pudo salvarse a sí mismo? ¿Confiar en uno que fue condenado y crucificado como un malhechor, de mala cuna y condición en vida, y con una muerte tan vil y oprobiosa? Esto era lo que el orgullo de la razón humana y el saber no podían saborear. Los griegos pensaron que era una estupidez recibir tal doctrina y tener en tan alta estima a tal personaje como Jesucristo. Pero perecieron por su orgullo y obstinación. Y era justo que el desprecio orgulloso a la sabiduría y las gracias divinas fueran rechazadas. Pero también sabiduría y poder de Dios a los llamados y salvados. Esto es, a nosotros, a los santificados, a los que reciben el Evangelio, a los que son iluminados por el Espíritu de Dios, a los que disciernen las revelaciones más gloriosas de la sabiduría y el poder de Dios en la doctrina de la cruz, con conocimiento experimental de los misterios de Cristo crucificado, hermano. Conocimientos internos, hermano. Hermanos, hoy vamos a hablar de 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a hablar de la palabra de la cruz, la palabra de la cruz. En el segundo, locura a los que se pierden. Y en el tercero, a nosotros, poder de Dios. Hermanos, hay unos que han despreciado la cruz. Y se lo digo de qué manera, hermanos. La Biblia habla de la cruz. Hoy cantamos todas las canciones sobre la cruz. Los testigos de Jehová llegan a negar la misma cruz. Y con revelaciones y interpretaciones privadas llegan a decir que Cristo no murió en una cruz, sino en un simple madero. No murió en una cruz, hermano. La Biblia lo dice muchísimo.
En la cruz. Claro, no adoramos la cruz como tal, no adoramos la madera. Adoramos lo que significaba al Cristo crucificado en esa cruz, hermanos. Pero fue en una cruz, no fue en un simple palo para arriba, como dicen los testigos de Jehová. Fue en una cruz, hermano. Hay evidencia no solo bíblica, sino histórica de cómo morían los hombres en tiempos romanos, hermano. Para que estos hombres empiecen a decir unas cantidades, perdónenme, de tonterías. Fue en una cruz. Fue en una cruz, la palabra de la cruz. Primer capítulo, la palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz, hermanos, no se refiere a la cruz del cristiano. Acá no está hablando de la cruz del cristiano propiamente, aunque la cruz la debemos tomar y llevar, y esa aversión y desprecio también al hombre natural, pero aquí habla de la palabra de la cruz de Cristo, no propiamente de la que nosotros tenemos que llevar. Es la cruz de Cristo, es la doctrina de la salvación por Cristo crucificado, la doctrina de la paz y reconciliación por la sangre de su cruz, de la justicia, el perdón, la expiación y satisfacción por la ofrenda de sí mismo en ella como sacrificio por el pecado. Es la palabra de la cruz de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Hermanos, ahí en el verso 18, en el verso base, porque la palabra de cruz, porque eso que como inicia este verso, es explicativo del verso 17. Abra su Biblia allí, ya lo vamos a leer. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y sigue, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, y a nosotros es poder de Dios para salvación. Entonces, porque es explicativo. Aquí está explicando lo que venía hablando. Venía hablando que Dios no mandó a Pablo a bautizar. Venían en una cantidad de contiendas allí, entre yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, etcétera, etcétera. Pero él termina hablando acá, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra de la cruz proclama, dice Kistemaker, un acontecimiento histórico y teológico, hermanos. Apunta a Cristo, quien sufrió la muerte de un criminal, pero cuya muerte afecta al destino del ser humano. Por contraste, la sabiduría de palabras del verso 17 tiene origen humano y se opone al mensaje de la cruz. Mire que hay un contraste. En el verso 17 hay un contraste. En el verso 18, que es el verso base del sermón de hoy, también hay un contraste. El hombre, los otros evangelios, las falsas religiones, el humanismo, habla sabiduría de palabras humanas. Pero Pablo hablaba la palabra de la cruz, es la sabiduría de Dios, hermanos. Hermanos, Pablo predicó, esto lo dice Matthew Henry, el evangelio y la cruz de Cristo, no con sabiduría de palabras, o palabras persuasivas de humana sabiduría, como dice en el siguiente capítulo, verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, hermanos. No lo hizo, hermanos, con gran oratoria humana, o precisiones de lenguaje filosófico, del que tanto se enorgullecían los griegos de entonces. Muchos dentro de la iglesia cristiana de origen griego, y que se enamoraban de esa sabiduría humana, y que además se oponían a Pablo, pedían que Pablo hablara con esa sabiduría. Pero Pablo no predicó el evangelio así, para que la cruz de Cristo no fuera vana, hermanos, para que el éxito no sea atribuido a la fuerza del arte o a la poderosa oratoria de quienes la difunden, y no a la verdad o a la llana doctrina de Jesús crucificado. Y así el honor de la cruz no sea disminuido o eclipsado. Pablo, hermanos, había sido educado en el saber judío, dice la Biblia, a los pies de Gamaliel. Pero al predicar la cruz de Cristo dejó de lado su saber
predicó a Jesús crucificado en un lenguaje sencillo, hermanos. Sencillo, y así debemos predicar. Pablo decía, mire, hay unos que hablan en lenguas humanas, angelicales, no se les entiende nada. Yo prefiero decir 5 palabras con entendimiento. Amén. No porque estuvieran mal las lenguas en sí, sino que ahí nos da un principio. Era sencillo y llano lo que predicaba. Predicaba que Cristo había sido crucificado en Jerusalén, que era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores que se arrepienten, y que los que quieran ser salvos deben arrepentirse de sus pecados, creer en Él y someterse a su gobierno y sus leyes. Es sencillo, hermanos, pero hay unos que complican mucho el mensaje de la cruz. Hay muchos que complican el mensaje de la cruz. Yo no me imagino una señora del campo yendo a esos seminarios teológicos o a esas iglesias, no les van a entender nada. Hermanos, esta verdad no necesitaba vestimenta artificial. Brilló con la mayor majestad en su propia luz y prevaleció en el mundo por su autoridad divina y la demostración del Espíritu sin ninguna ayuda humana, hermanos. Hermanos, en 1 Corintios 2, del 1 al 2, nos muestra que Pablo no fue con excelencia de palabras. Él predicó a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, hermanos. A este crucificado. Pablo tal vez no era un gran orador, no hablaba, lo escuchaban los griegos y ya lo vamos a ver, se burlaban de él. Como Moisés, era torpe al hablar. Hermanos, Pablo no fue con la sabiduría de los griegos, no fue con filosofías humanas. Hoy lo podríamos aplicar, no fue hablando humanismo, no fue hablando conforme al secularismo, a la psicología, al cientificismo, a las teorías filosóficas, ontológicas, científicas, políticas o económicas. Fue hablando de Jesucristo y este crucificado. Hermanos, lo hizo para que la fe de la iglesia estuviera fundada únicamente en el Señor. 1 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que no estuviera fundada en la sabiduría de los griegos, en las filosofías humanas, solo estuviera fundada en Cristo, en la roca fuerte y en el fundamento firme, hermanos. Pablo se glorió en la cruz de Cristo, hermanos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, hermanos. Hermanos, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo. Les dijo a los judíos que a ellos no les servía de nada su circuncisión, que no podían gloriarse en la carne, en esa circuncisión, si no nacían de nuevo. Hoy lo podemos aplicar. Hoy se glorían muchos ponen su confianza en un bautismo, en hablar en lenguas, en tener una confesión, en afirmar ciertas doctrinas, en la membresía, en decir que son cristianos. Pero hermanos, si no hemos nacido de nuevo, nada, lejos esté de nosotros en gloriarnos en estas cosas, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se negó al mundo y sus aplausos, tomó la cruz y siguió a Cristo, hermanos. En Gálatas 5:11 vemos que Pablo padeció persecución. Él padecía mucha persecución, pero ¿sabe qué? Pablo no quitó el tropiezo de la cruz, porque la cruz es un tropiezo, hermanos. No la quitó. Los judíos querían quitarla para agradar a algunos. Muchos querían quitar el tropiezo de la cruz, para que fuera más claro, para que el mensaje lo pudieran recibir más fácilmente. No, hermanos. Una cosa es hablar sencillo, pero otra cosa es quitar el tropiezo de la cruz. No, es que de pronto se espantan. Va a venir alguien nuevo. No hable tan duro del pecado, del infierno, de la ira de Dios, de mortificarse, de mortificar el pecado, de purificarse, de la santidad, de desechar las cosas del mundo. Pablo no quitó el tropiezo de la cruz.
Él dijo que el judaísmo y todas las demás creencias eran mentiras, eran falsas, eran un engaño. Afirmó que solo había un camino, Cristo y solo Cristo y únicamente Jesucristo, hermanos. No quitó el tropiezo de la cruz. Los ecuménicos quitan el tropiezo de la cruz. La quitan todo el tiempo. No, para traernos nuestro padre Abraham, nos unimos, musulmanes, judíos, católicos. Han quitado el tropiezo de la cruz. La cruz es un tropiezo, es tropezadero. Y Pablo no lo quiso quitar, no podía quitarlo, porque se propuso no saber otra cosa, sino predicar a Cristo y a este crucificado, hermanos. Hermanos, los carnales de entonces no querían padecer persecución por la cruz de Cristo, por eso querían quitar ese tropiezo. Se los dice en Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Hermanos, una cosa, en el verso anterior dice Pablo: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pablo está diciendo: mira, hermanos, si yo hubiera quitado ese tropiezo, no me estarían persiguiendo. A ustedes no los persiguen, porque ustedes quitaron ese tropiezo. Y los carnales querían quitar ese tropiezo para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Hoy predican como entonces un mensaje suave, light, tibio. La iglesia hoy tristemente se ha acomodado, se ha moldado al mundo actual. No hablan del infierno como es. Por eso los adventistas, los testigos de Jehová, todos estos, los católicos, inventaron el purgatorio. Por eso los primeros negaron el infierno. El infierno es real, hermano, no es espiritual ni nada de esas cosas, es real. Es real y está abajo de esta tierra, según las escrituras. No hablan de la santidad, no hablan del pecado, no denuncian las tinieblas, las religiones de horas muertas. Hoy no se denuncia a la iglesia católica romana, al papado anticristo, al judaísmo, al islam y todas las religiones de Oriente. Hoy la iglesia se rinde ante el humanismo y el estatismo, porque la iglesia hoy tiene un rey, no es Cristo, sino el César. Hoy no se habla claro del único camino de salvación, Cristo crucificado. Hoy la iglesia quita el tropiezo de la cruz, no está hablando la palabra de la cruz. Son terrenales, mundanos. Mire, no solo lo quitan, no solo no quieren padecer persecución por la cruz, sino que cuando uno hace eso se convierte en enemigo de la cruz de Cristo. Porque por ahí andan muchos, dice Filipenses 3, 18 y 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos hombres en la iglesia, antinomianos, que aborrecen la ley de Dios, que no se quieren someter al señorío de Cristo, son enemigos de la cruz de Cristo. Son tan enemigos de la cruz de Cristo como es el Papa, como es el anticristo, como es la iglesia romana. Son enemigos de la cruz de Cristo, porque su Dios es su vientre. Solo piensan en lo terrenal. Vamos al segundo capítulo, hermano. Locura a los que se pierden. Para los gentiles del tiempo de Pablo, la historia de la muerte de Cristo en una cruz, afuera, a las afueras de Jerusalén, dice Kistemaker, era una tontería, una estupidez, una locura. Tal cual, hermano, son sinónimos todas estas palabras. Ellos clasificaban a Jesús como un criminal o un esclavo degenerado, porque los romanos solo crucificaban a hombres desviados de esa calaña. El mensaje de la cruz que Pablo predicaba era una estupidez para los griegos. Así es. Esa, la palabra significa lo mismo: locura, estupidez, tontería. Es locura, hermano, era locura a la estima de muchos. Era desagradable a la razón carnal humana.
era considerada esa palabra de la cruz descortés y fuera de moda. Descortés. Ya va a hablar. Es que a usted le falta amor. Usted no tiene misericordia. ¿Usted cómo va a hablar en una reunión familiar de la Biblia? Es descortés eso. Vinimos fue a divertirnos. ¿Cómo le va a decir a la abuelita que se va a condenar si no se arrepiente? Se va a enfermar. O sea, hermanos, es descortés. Y por eso era despreciada en aquel entonces por los griegos. John Gill dice, una doctrina que no era digna de ser recibida por sabios y eruditos, pero sí era digna de ser recibida por todos nosotros, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales somos los primeros, hermanos. Ha sido en todas las épocas cargada de reproche, estigmatizada de novedosa, licenciosa y perseguida la doctrina de la cruz de Cristo. Pero es la única, hermanos, doctrina que Dios posee para la conversión, que da consuelo a las almas angustiadas, alimento a la fe del creyente, un despliegue de la más alta sabiduría, lo que los ángeles aprueban y desean ver, más sabia que la sabiduría de los hombres, que ha enloquecido la sabiduría humana. Lo único que puede hacer el hombre sabio para la salvación, y sin embargo, esta doctrina es considerada tonta, locura, la tontería del mundo, la locura misma, hermanos. Dice acá Matthew Henry, la predicación de la salvación de los pecadores perdidos por los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, si se explica y se aplica fielmente, es locura para los que van por el camino de la destrucción. Es locura. El sensual, el codicioso, el ambicioso, el orgulloso por igual, ven que el evangelio se opone a sus empresas preferidas, o a sus planes preferidos, a sus sueños preferidos. Dios dejó a una gran parte de la humanidad librada a seguir los dictados de su razón jactanciosa, y el hecho ha demostrado que la sabiduría humana es necedad e incapaz de encontrar o retener el conocimiento de Dios como creador. Dios no quiso salvar al mundo por esa sabiduría humana. Quiso salvar al mundo por la locura de la predicación, hermanos. Amén. Hermanos, los judíos pedían señales, los griegos buscaban sabiduría, dice en el verso 22. Los judíos pedían señales. ¿Cómo? Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Creían en un rey temporal, humano, que derrotara simplemente al imperio romano. Hoy también piden señales, piden unos milagros, cosas espectaculares, evidencias, dones y una cantidad de cosas, hermanos. Los griegos buscaban sabiduría, conocimiento, ciencia, razón, respaldo como hoy. Quieren que el cristianismo sea simplemente respaldado por los eruditos, los filósofos, los líderes de opinión, por la falsamente llamada ciencia. No necesita de eso. Aunque la ciencia certifica la Biblia, la verdadera ciencia sí certifica la Biblia. Hermanos, el mensaje de Cristo, váyase a Juan 7, 46, 49. 7, 46, 49, hermanos. El mensaje de Cristo, escúchenme bien, fue un escándalo, hermanos. Fue escandaloso el mensaje de Cristo. Fue un escándalo, hermanos. Solo digno de ser creído por ignorantes, según la élite religiosa de entonces. Dice allá en Juan 7, 46, 49. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Acaso creen los presidentes? ¿Acaso creen los grandes líderes y gurús de este mundo? Mire, los alguaciles estaban siendo convencidos en ese momento y reconocían que nadie había hablado como Cristo. Jamás hombre alguno ha hablado como este. Claro, hermano, nadie ha dicho lo que Cristo ha dicho. Esto lo hemos repetido muchísimas veces. Hermanos, Cristo
o Cristo fue el hombre más mentiroso que pisó esta tierra, o lo que dijo es verdad. No hay términos medios con él. Y si lo que dijo es verdad, hermano, tiemble, porque jamás hombre alguno ha hablado como él. Los alguaciles estaban siendo convencidos, y estos fariseos le dicen, también vosotros han sido engañados. A ustedes ya les lavaron el cerebro, ya los metieron allá en una iglesia evangélica a leer la Biblia, les lavaron el cerebro, se van a tirar su vida, van a acordar sus sueños. Hermanos, en esa época no creían los gobernantes del imperio romano y los fariseos. En el Salmo 2 se cumple esa profecía al principio, la primera parte. Se levantarán los reyes de la tierra y juntos consultarán contra Dios y contra su ungido. Pablo la cita en el libro de Hechos. Eso pasó en esos momentos. Claro que también sigue pasando, claro que también es aplicable a estos tiempos, pero la profecía se cumplió allí. No creyeron los gobernantes del imperio romano, como hoy tampoco creen los políticos y la élite religiosa, porque el mensaje de Cristo es un escándalo, hermanos. Es escandaloso el mensaje de Cristo para esta humanidad, para este mundo griego y farisaico. Hermanos, el Cristo crucificado era locura a los gentiles. Dice, para los gentiles locura. Hermanos, la resurrección de los muertos en Hechos 17:32 era motivo de burla para los idólatras y humanistas de entonces, hermanos. Dice Hechos 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Sí, ya, otro día hablamos de eso, sí. Otro día me cuenta. O sea, unos se burlaron, otros indiferencia total. Hermanos, dice Robert Murray Machen, parece tan necio que un hombre sea tenido por justo por la obediencia de otro, hermanos. Oh, hermanos, si el evangelio fuera por obras, ustedes podrían entenderlo. O sea, le está hablando a gente que no ha recibido el evangelio. Si pudieras entrar en el cielo por tus obras, dirías, ese es un buen evangelio, es una buena predicación. Claro, ayudar a los pobres, las monjitas de la caridad, hacer este tipo de cosas, qué chévere, un evangelio bueno. Yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, eso es una buena predicación, moralista. Pero la justicia por otro, eso es locura, hermanos, eso es locura. O supongamos que la salvación fuera Dios siendo indulgente con su ley para que pudieras entrar. Es decir, no soy tan pecador, entonces puedo entrar. Baja la vara. O que fuera por tus lágrimas o remordimientos. Simplemente lágrimas o remordimientos como los de Saúl, como los de Judas, Faraón o Saúl. Pero que la salvación sea la justicia de otro, eso es locura total. El hombre, aunque no se quiere rendir a Dios, quiere hacer cosas para ganarse el cielo. ¿Sí me hago entender? Quiere obras fáciles de justicia, las sencillitas, ir a misa, pecar, rezar, empatar, bautizarse, hacer los sacramentos. Ellos quieren hacer eso es fácil. Lo que no quieren es rendirse al Señor, humillarse delante de Dios. Hermanos, el amplio conocimiento, Hechos 26-24, el amplio conocimiento que Pablo tenía de las Escrituras, de la ley y de los profetas, según Festo, lo habían vuelto loco a Pablo. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. O sea, el amplio, que Pablo conociera tanto las Escrituras, la ley y los profetas, era porque lo habían vuelto loco. Mire, Pablo venía hablando del arrepentimiento, de la conversión, si usted mira los versos anteriores, que había que dar testimonio a judíos y a gentiles, de la perseverancia del pueblo de Dios, dice perseveró hasta el día de hoy. Venía hablando de los padecimientos de Cristo, de la resurrección de los muertos, todo basado en la ley y los profetas. O sea, él era basado en las Escrituras, sola Escritura.
Entonces Festo le dijo que esas muchas letras lo volvían loco. Lo estaban volviendo loco a Pablo. Bueno, hermano, eso no es lo mismo que dijo Roma. Durante siglos que leer la Biblia volvía loco a la gente. Lo mismo, hermanos. Hoy ellos decían, ninguna profecía es de interpretación privada para que el pueblo de Dios no pudiera leer las Escrituras. Y primera de Pedro 1:20 dice eso. Ninguna profecía es de interpretación privada. Y entonces, ¿será que ahí el Señor está diciendo que no leamos la Biblia? ¿Que no puedo ir a la Biblia, a las Escrituras y ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Será que eso es lo que Él está diciendo? Un verso antes, verso 19, si quiere léalo. Pedro está diciendo que tenemos la palabra profética más segura y que hacéis bien en escudriñarla, en leerla, hermanos. Entonces, el Señor no estaba diciendo eso. El Señor estaba diciendo que la Escritura, verso 21, si usted quiere léalo, no se lo voy a leer, es de origen divino, hermanos. Y esa profecía debemos interpretarla con la asistencia del Espíritu Santo, no privadamente, hermanos. Por eso hoy salen muchos con nuevas revelaciones. ¿Sí me entiende? Eso es lo que está condenando. Eso es lo que está condenando. La iglesia cristiana, los protestantes, todos nosotros, hermanos, yo no estoy metiendo a los mormones, a los testigos de Jehová, a los adventistas. Estoy metiendo a todos los de la Reforma. No hemos traído nuevas revelaciones ni doctrinas por interpretación privada. Tenemos una creencia histórica, hermanos, de los concilios de los primeros siglos, de lo que creyeron reformadores, puritanos, las confesiones. Y esta iglesia cree todas estas cosas. Todas estas cosas. Pero ellos dicen, Roma dice que el protestantismo es eso, ha interpretado privadamente las Escrituras. No, es que los concilios, claro, hermano, hay concilios que tenemos en común, pero hay concilios de ellos que hablan de la idolatría. O es que Pablo aprobó la idolatría, o Pedro aprobó la idolatría. Entonces ellos son los que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Hermanos, 1 Corintios 2, 13, 14. La sabiduría de Dios, hermanos, lo que es espiritual, lo que enseña el Espíritu, es locura para el hombre natural. O sea, todo lo espiritual, todo lo que venga del Espíritu Santo, de la palabra espiritual de Dios, es locura para el hombre terrenal, para el hombre natural. Dice allí, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, hermanos, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No puede entender, hermanos. También muchas veces hemos dicho esto, hermanos. Hermanos, es normal que no entiendan. Es normal que no reciban el mensaje, porque el hombre natural no lo puede percibir. Tiene que haber un milagro, hermanos. Tiene que Dios, por medio del Espíritu Santo y su palabra, levantar a un muerto a la vida, hermano. Tiene que cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne, hermano. Tiene que suceder un milagro, tiene que haber soplo de vida, hermanos. Hermanos, por eso para ellos es locura. Por eso nuestro mensaje es de locura, fanatismo, exageración. Nos dicen que vivimos en otra época. Dicen, esos cristianos son raros. Sí, hermanos, somos raros. Somos raros en un sentido, hermanos. No somos raros como las monjitas que se visten diferente. No, así no, nosotros nos vestimos piadosamente normal. Pasamos por la calle y alguien pasa y nos ve, no van a saber que somos cristianos. No somos raros en ese sentido, normal, hermano. Así se viste cualquiera, como están vestidos ustedes y yo. Las mujeres normal, claro, no sensualmente, pero normal, hermanos. Pero sí somos raros como vivimos y como hablamos, hermanos. Somos un pueblo peculiar, hermano. Santo, apartado para Dios. Por eso no nos entienden, hermanos.
Dice también Robert Murray Machen: si fuera un evangelio que te permitiera vivir en tus pecados, le está hablando a inconversos, diría salve. Pero Dios dio a su Hijo para bendecirnos, apartándonos de nuestras iniquidades. El Señor Jesús, cuando encuentra a un pecador, lo viste con su justicia y lo hace glorioso por dentro, porque le da un nuevo corazón y el Espíritu Santo mora en él. Cristo no los dejará hasta que vea la imagen de su Padre en él. No los dejará hasta que haya dejado su propia estampa allí. Esta es la razón por la que desprecias el Evangelio. Le habla a inconversos. Los que sois borrachos, decid, botaría mi vaso. Aquellos que son jugadores de cartas, digan, Él me saciará de mi juego. Es un evangelio santo, hermanos. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré un corazón nuevo, dice Ezequiel. Yo diría, dice el autor de esta frase, yo diría que si no fuera por la santidad del evangelio, dice él, no valdría la pena tenerlo, hermanos. Porque, hermanos, el reino de Dios no consiste en comida, en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, hermanos. Justicia tiene que ver con santidad. Sin embargo, esta es la razón por la que odias el evangelio y rechazas el consejo de Dios contra vosotros mismos. O sea, por eso el mundo rechaza este mensaje. O sea, parte de eso no se quieren rendir a eso, no se quieren someter a Cristo, hermanos. Hermanos, pero Dios quiso salvar con este mensaje, no con otro de origen humano. Dice 1 Corintios 18:21 en el capítulo base, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura, el escándalo del evangelio. Es un escándalo, hermanos. Es un escándalo el evangelio. Hermanos, entonces es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Hablemos un poco de los que se pierden. ¿Quiénes son esos? Que ahí habla Pablo. Son todos los que rechacen la palabra de la cruz. Todos ellos serán finalmente condenados eternamente. La palabra dice los que se pierden. Está como en un presente. En un presente continuo. Algunas traducciones dicen se están perdiendo. Es un presente, se están perdiendo. Continuo, presente en proceso. Esto lo dice Kistemaker. Dice, mire, este mensaje que la palabra de locura, de la cruz es locura a los que se pierden, es subjetivo y objetivo. ¿En qué sentido es subjetivo para los que se pierden? Es subjetivo porque ellos repudian el mensaje y lo consideran locura. Eso es subjetividad. ¿Por qué locura? Porque ellos juzgan basado en su corazón carnal. Es locura decirle a usted que si no se arrepiente, que hay una condenación eterna por el pecado y todos somos pecadores y que creer en Cristo lo libra de la ira de Dios. Eso no es locura. Entonces para ellos lo juzgan con locura y subjetivamente porque tienen un corazón depravado. Pero también es objetivo esto, que se pierden. Porque rechazar el mensaje trae perdición irrevocable. Eso sí es objetivo. Es objetivo. No hay duda con eso. No es que estén al borde de la perdición. Se están perdiendo ya. A los que se pierden ya se están perdiendo. Porque el que rechaza al Hijo ya es condenado. Dice Juan 3. Toda la humanidad, dice John Hill, está perdida y perece por su pecado y falta de justicia. Esa es la condición del ser humano, hermanos. El hombre no nace bueno y la sociedad lo corrompe. El hombre nace malo y es lo que corrompió a la sociedad. Hay algunos que no perecerán. El Padre, está hablando del pueblo de Dios, el Padre los ha escogido para salvación. El Hijo los ha redimido y el Espíritu Santo los santifica. Pero hay otros que perecen en sus pecados, los que se pierden, dice aquí. Hombres malvados e impíos,
llevados por sus propias concupiscencias y cegados por Satanás, el Dios de este mundo. Estos son los que se pierden, para quienes el Evangelio está oculto y que lo juzgan con locura el Evangelio. Pero como yo les decía, su juicio no puede ser considerado, no debe ser considerado. Ellos no pueden juzgar la gloria y la sabiduría del Evangelio mejor que lo que un ciego juzga con los colores, hermanos. No pueden, pero lo juzgan. Ellos ponen a Dios en silla de escarnecedores. Hacen todo el tiempo eso. ¿Y yo por qué voy a creer en un Dios que mandó a matar pueblos enteros? ¿Yo por qué voy a creer en un Dios que en nombre de Dios se han hecho miles de guerras? Juzgan a Dios. ¿Y por qué voy a creer en un Dios que demanda exclusividad? ¿No dicen eso todo el tiempo? Ya está más. Pero hermanos, su sabiduría es insensatez para Dios. Primera de Corintios 3, 19, 20. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Es insensatez. Dios ve la sabiduría de este mundo y es insensata para Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, hermano. Son vanos, son vanidad. Está citando el Antiguo Testamento, allá dice, son vanidad. Hermanos, ellos se hicieron necios, principalmente por su idolatría. Romanos 1, 21, 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, la sabiduría... Mire, hermanos, todo hombre tiene una religión. Todo hombre tiene una religión. El problema es que tiene religiones falsas. Hasta el ateo tiene una religión. Él mismo es su propio Dios. El hombre tiene una religión. Todo hombre tiene una religión. Pero se hicieron necios. Hermanos, estos hombres que se pierden, para ellos la palabra de la cruz les huele a muerte y es muerte para ellos. Eso lo dice 2 Corintios 2, 15 y 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, acuérdense que estamos hablando que locura a los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, hermano, la palabra de la cruz les es olor de muerte para su propia muerte. ¿Sí me entiende? Es como que les huele a muerte, y ese mismo olor les va a producir más muerte, o la muerte eterna finalmente. Hermanos, porque el Evangelio les está encubierto. Ellos son incrédulos, hermanos. Y dice Pablo en 2 Corintios 4, 3 al 4, si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tiene que suceder un milagro para que alguien cree. Dios nos tiene que dar aún la fe y el arrepentimiento, porque son dones de Dios. Por eso cuando predicamos tenemos que ir en esa dependencia. No confiar en el hombre en que se puede arrepentir. O sea, él debe arrepentirse, pero el Espíritu Santo tiene que obrar un milagro en él. O si no, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos? Entonces, si solo depende del hombre. No tendría sentido el orar, ¿no es cierto? Pues que dependa del hombre. Sálvese quien pueda. Hermanos, ellos están engañados también por el hombre de pecado. Por eso, las muchas aguas lo siguen. Apocalipsis 13, 17. Las muchas aguas lo siguen.
al hombre de pecado, al anticristo, al papa de Roma, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, hermano. Porque Él ofrece una falsa religión. Él ha quitado el tropiezo de la cruz. Cuando vino a Colombia hace como unos 6 años más o menos, sueña en grande, les decía. Sueñen, sueñen. Ha quitado el tropiezo de la cruz. Y se ha sentado en el templo de Dios. Ha pretendido ser la cabeza de la iglesia. Es un blasfemo. Amigo, cualquiera que me oye, iglesia, amigo, no menosprecie la palabra de la cruz. No menosprecie este evangelio en el cual dice que Cristo crucificado y solo Cristo crucificado por medio de la fe en su sangre puede dar el perdón de nuestros pecados. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Esto pasó en esos tiempos. Era una profecía de Isaías en el Antiguo Testamento. Estaba profetizando que iba a ser una obra grande y que no la iban a creer. Estaba profetizando de los mayores milagros del Hijo de Dios, la resurrección de los muertos, una obra grande, y estos menospreciadores, en algunas versiones dice burladores. Y hoy sigue pasando, hermanos. Hoy sigue pasando, hermanos. 2000 años de testimonio de que vino Jesucristo al mundo a salvar, que vivió, que resucitó, que murió en una cruz, que se levantó de los muertos. Y el mundo sigue negando ese gran milagro, hermanos. Ese gran milagro. Tercer capítulo. A nosotros, poder de Dios. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, poder de Dios. John Hill dice, los que hemos sido elegidos en Cristo para la salvación, cuyas almas están aseguradas en Cristo y en el pacto eterno, o sea, a esto se refiere, a los que se salvan, para quienes Cristo ha obrado la salvación, a quienes se aplica por el Espíritu de Dios, y que son guardados para el pleno disfrute de ella por la gracia divina, por la gracia divina. Los que se salvan, hermanos. Mire, en contraste, o sea, acuérdense que venía hablando de los que se pierden. En contraste, Pablo les viene hablando a los corintios, y a estos corintios, en contraste con los otros, no se están perdiendo. Ellos han sido llamados y santificados. Verso 2. De 1 Corintios 1, 2. Pertenecen a una clase diferente por haber aceptado la palabra de la cruz y haber creído el evangelio. Pablo los anima y él mismo se incluye ahí. A los que se salvan, esto es, a nosotros. Él mismo se incluye. Así como les decía, en los que se pierden, se están perdiendo. Aquí también está hablando en un presente en proceso. Sin embargo, nosotros podemos entender la salvación en pasado, presente y futuro. Y algunas traducciones dicen están siendo salvados, hermanos. Mira, hermanos, todos nosotros tenemos una salvación pasada, presente y futura. Todo el pueblo de Dios. Una salvación pasada, presente y futura. Hermanos, la Biblia dice que fuimos salvados en pasado. En esperanza fuimos salvos, Romanos 8:24. Fuimos, pasado. Tito 3:5 dice, nos salvó, pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pasado. Efesios 2:5 y 8 dice, por gracia sois salvos. Parece que fuera en presente, pero le está hablando que ya fueron salvos por gracia. Les está hablando en pasado, realmente.
De hecho, algunas traducciones dice, por gracia habéis sido salvos o habéis sido salvados. Hemos sido salvados en pasado, pero también estamos siendo salvados en presente. Hoy estamos siendo salvados. 1 Corintios 15:2 dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y hermanos, y seremos salvados también en futuro. También en futuro. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo. Entonces, hermano, la salvación es pasada, presente y futura, hermanos. Es un presente continuo. Está en proceso la salvación. Pero eso sí le aseguro, hermano, que el que fue salvado antes, en el pasado, es salvo hoy y será salvado eternamente. Porque el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y si alguien pierde eso, no sería eterna, hermanos. Aquí dice Quistemey que los creyentes son salvos en esta vida. Gozan de esta bendita seguridad a lo largo de su peregrinaje terrenal. Porque saben que están en el camino de la salvación total. La salvación completa les llegará cuando dejen este escenario terrenal y entren en la presencia de Dios. Porque allá va a ser plena, hermanos. Plena, plena, plena. Hermanos, los que se salvan, nosotros, como yo les decía y como hablamos al principio, para el mundo, los que se salvan son insensatos y débiles. Pero la Biblia dice que son más sabios y fuertes que los más sabios y los más poderosos de la tierra. En 1 Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, hermanos. Mira, hermanos, cualquier persona con las escrituras, así sea lo que sea, así sea el hombre más humilde, la persona más humilde, que no haya pisado ningún instituto, nada, absolutamente nada, pero que conoce la Biblia, la entiende, es más sabia que cualquier gobernante de la tierra, hermanos. Es más sabia, hermanos. Lo dijo Tyndall, ¿no? Llegará el día en que un campesino pueda leer las escrituras y sea más sabio que el Papa o que los sepa más. Y es verdad, hermanos. Hermanos, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, porque tenemos el poder de Dios. Los instrumentos, dice Matthew Henry con respecto a esta cita, los instrumentos más débiles que Dios usa son más fuertes en sus efectos que los hombres más fuertes. No se trata que haya necedad o debilidad en Dios, sino que lo que los hombres consideran tales superan toda su admirada sabiduría y poder. Hermanos, ahora, el mundo considera sabios y poderosos algunos hombres, tiene un tipo de hombres en su lógica, digámoslo así. Bueno, no que no haya sabios y poderosos entre el pueblo de Dios, porque los puede haber y los hubo y los va a seguir habiendo. Pero hermanos, eso sí, muy pocos entre los que se salvan. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No son muchos, pero los puede haber, los va a haber, los hubo y los habrá, hermanos. Pero no muchos. O sea, no desechemos de entrada a un rey, a un gobernante, porque creamos que el evangelio no le puede servir a él, hermanos. No digamos nunca eso, hermanos. Otra cosa es aquellos que han cometido pecado de muerte. Son pocos los sabios y poderosos entre nosotros. Pocos. Hermanos, porque Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dice el verso 27 y 28 de 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Eso es lo normal en el pueblo de Dios. Lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado por el mundo.
la necedad, los locos, los fanáticos, lo débil, esos ahí, esos cristianitos ahí, viles, menospreciados por el mundo, viles y menospreciados por el mundo. Hermanos, pero Dios nos dio su sabiduría y salvación. Hermanos, nos la dio, nos la otorgó, por tanto no podemos jactarnos, hermanos, porque la gloria es y únicamente es para el Señor, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, hermano. Lo necio, lo vil, como escogió al pueblo de Israel, no por ser los mejores de la tierra, os ha escogido, sino porque eras lo más vil, lo más débil de la tierra. Hermanos, para el mundo somos necios, débiles, viles, menospreciados, somos locos, pero hermanos, no estamos realmente locos, somos los más cuerdos de la tierra. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. No hay nada más cuerdo que el cristianismo, hermano. No hay nada más cuerdo que la palabra de la cruz. No hay nada más cuerdo que creer en Jesucristo. No hay nada más cuerdo que ser librado de la ira de Dios. ¿O eso le parece una locura? ¿O a usted le parece muy sabio vivir en el pecado y revolcarse en el pecado? ¿Le parece eso muy sabio? ¿Le parece sabio serle infiel a su esposa? ¿Le parece sabio vivir por lo que perece? Eso le parece muy sabio. Eso no es sabio. Eso sí es locura. Pero para el mundo estamos locos. Sin embargo, somos los más cuerdos de la tierra. Locos para Dios. Vivimos para Él por amor a Cristo. Porque si estamos locos, dijo Pablo en 2 Corintios 5:13, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, es lo más cuerdo que hay, vivir para Cristo. Es lo más cuerdo que hay. Hermano, han querido destruir el cristianismo, han querido destruir la verdad del evangelio, hermano. Lo han querido quitar de todas las maneras. Pero aquí está el evangelio, hermano. Aquí sigue habiendo cristianos, aquí sigue habiendo iglesia. Y seguirá habiendo iglesia de Dios. Seguirá habiendo Biblias, hermanos. Seguiremos predicando y expandiendo el evangelio. Seguiremos hablando la sabiduría de Dios, no la del mundo, hermanos. La que los poderosos rechazaron y rechazan. Por eso lo crucificaron y siguen crucificándolo. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, 1 Corintios 2:7. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Todos se confabularon. Todos se unieron a una contra Jehová y contra su ungido. Los reyes, los gobernadores del imperio romano, los líderes religiosos, confabularon y conspiraron para matar a Cristo. Mataron al autor de la vida. No lo conocieron, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Hermanos, entonces, los que se salvan, ese mensaje, la palabra de la cruz, para nosotros es poder de Dios, hermano. Es el poder de Dios. Hermanos, Pablo puede decir con confianza que ese poder también es de Él. Como ya lo había dicho en Romanos 1:16, ¿recuerda? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es el poder de Dios para que los hombres se salven. Su mamá, su tía no se va a salvar con psicología. Se salva es con el evangelio, predicado fielmente. No se salva dándole palmaditas en la espalda y congraciándose con sus pecados. Allá no se va a salvar. Allá usted la va a endurecer más.
El poder de Dios se hace efectivo cada vez que se predica el evangelio y aceptan el mensaje de la fe. Esto lo dice Kistemaker. La palabra de la cruz tiene el poder de levantar al pecador, hermanos, de su muerte espiritual y proveerle nueva vida. Hermanos, es Dios mismo el que está activo, proveyendo de salvación a su pueblo. Con todo, el sofisticado ambiente de aquel tiempo pensaba que Pablo predicaba algo totalmente insensato, torpe, locura, porque el apóstol relacionaba el poder de Dios con la debilidad de la cruz, hermano. El poder de Dios con la debilidad de la cruz. Hermanos, ¿cómo se manifiesta ese poder de Dios? John Hill lo ve de 4 maneras y yo creo que todas aplican, hermanos. ¿Cómo se manifiesta ese poder de Dios para salvación? Se manifestó en los primeros predicadores del evangelio cuando Cristo vino. Hombres sin letras, sin educación, analfabetos, muchos de ellos mezquinos y abyectos. En estos vasos de barro fue puesto el tesoro del evangelio para que la excelencia del poder sea de Dios y no del hombre. Tal vez adrede lo hizo, ¿no? Tal vez adrede lo hizo. Yo sé que Pablo no cabe acá. Pablo era uno de los sabios y poderosos, pero la mayoría no. Por eso dice la Biblia, no son muchos. Sí hay algunos, pero la gran mayoría eran estos hombres, sin letras y del vulgo. Entonces ahí se manifiesta el poder de Dios. Otra, en la doctrina que predicaban, hermanos. Predicaban a Cristo crucificado, desagradable a la sabiduría humana, pero la manera en que la difundían, no por la fuerza de las armas, sino espirituales, era poderosa. Empezó el cristianismo con 12 hombres comunes y corrientes, hermanos. Comunes y corrientes. Hay poder allí. Tercero, con la oposición que encontraron de rabinos, filósofos, príncipes, reyes, emperadores, estados y poderes del mundo. Sin embargo, en poco tiempo llevaron el evangelio por todo el mundo y se vieron la conversión de miles y millones de almas y se fundaron iglesias en todo lugar. Cuarto, hermanos, el evangelio continuó aumentando. Ahí se ve el poder de Dios. A pesar de los esfuerzos de perseguidores y falsos maestros, con su poder y artificio, tanto de hombres como de demonios, lo cual no puede atribuirse a otra cosa que al poder de Dios, que se hubiera extendido ese evangelio, hermanos, a pesar de toda la oposición que hubo. Recuerde que en los primeros 4 siglos, 10 emperadores romanos persiguieron al cristianismo, a la iglesia del Nuevo Testamento, a los que salieron de ahí para adelante. Y también se puede ver ese poder en los santos, en los hijos de Dios, por la experiencia interna que han sentido el poder de Dios en sus corazones y ha obrado eficazmente ellos, y ellos son jueces y testigos de ese mensaje. Hermanos, es poder de Dios. Cristo crucificado es el poder de Dios, hermano. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ya lo leímos, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios. Mire, Cristo fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Ese mensaje que Él proclamó es poderoso, hermanos, y nos lo delegó para que nosotros lo transmitiéramos, que predicáramos de Cristo y de este crucificado. Hermanos, el Evangelio siempre fue y será una locura a los que van por el camino de la perdición. El mensaje de Cristo, entregado con sencillez, como yo les había dicho arriba, ha sido siempre una piedra de tropiezo por la cual el hombre puede saber por qué camino va. Es decir, si sigue, pues sabe que va por el buen camino. Si no, debería saber que va por el mal camino. Pero esta despreciada doctrina de la palabra de la cruz, de la salvación por la fe en nuestro Salvador crucificado, Dios en naturaleza humana, que compra la iglesia con su sangre para salvar a multitudes, a todos los que creen, y los salva de la ignorancia, del engaño y del vicio, ha sido bendecida en toda época, hermanos.
Hermanos, el poder de Dios, sí, poquitos, hermano, poquitos comparablemente, pero de toda tribu, lengua y nación, hermanos. Ahí está el cristianismo, ahí está el pueblo de Dios, ahí están las escrituras. Hermano, porque el evangelio no son meras palabras, el evangelio tiene poder, el verdadero evangelio. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, hermanos. El evangelio no son palabras, el evangelio no es creer con la mente, hermano. El evangelio es creer con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, hermano. Con la mente creen muchos, muchísimos, pero van por el camino de la perdición. El evangelio tiene poder porque cuando se cree con el corazón se nota en la vida de nosotros. El evangelio tiene el poder para derribarnos por dentro, para destruirnos por dentro, para volvernos a hacer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene el poder la palabra de la cruz. Hermanos, tiene poder para derribar las potestades. Y eso pasó allá cuando Cristo vino, cuando murió en la cruz, porque Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si bien, cuando aquí el autor hablaba de la debilidad de la cruz, no estaba diciendo lo mismo que dijo el Papa, del fracaso de la cruz. No, hermano, estaba hablando que Cristo vino como un manso cordero. La Biblia, no el Papa. La Biblia dice que Él muestra que vino como un manso cordero, en debilidad. Pero fue la victoria más grande la cruz de Cristo, hermano. La resurrección de Cristo. Y la palabra de la cruz, la que predicamos, es poderosa para derribar fortalezas y todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios. Porque las armas de nuestra milicia, hermanos, no son carnales. No vamos con sabiduría humana, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hermano. Tiene el poder, tiene que obrar la palabra. Dios tiene que aplicar esa palabra por medio del Espíritu Santo. Pero es poderosa, hermanos, para derribar todos esos argumentos, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Debemos sacar las escrituras. No es predicar un moralismo, es predicar, el Señor lo dice, Dios lo dice. Sabemos que hoy hay movimientos que pueden decir cosas similares a lo que nosotros decimos, hermano, pero no van con el poder de la palabra de la cruz. No van con el mensaje del evangelio. No van con el Señor dice. Así lo dice el Señor. Hermanos, es poderosa la palabra de la cruz para destruir la sabiduría de los sabios, hermano. Y la va a destruir. La va a destruir. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es una locura, eso sí es una locura. Allá los teóricos de la evolución, un día dicen una cosa, otro día salen con otra. Un día se inventan unas cantidades de tonterías, hermano. Que los agujeros negros, que no sé qué cosas. Todas estas tonterías, hermano. Tonterías, mentiras. Que venimos de los micos, después dicen que no, que de los pescados. O sea, unas tonterías, hermano, y el mundo las cree. Dios los ha enloquecido. Están locos. Ellos sí están locos. Hermanos, dijo Spurgeon: creed en el poder de la cruz para la conversación de los que os rodean, hermanos. Conversión, gracias, de los que os rodean, para la conversión de los que os rodean. No digas de nadie que no puede ser salvo, por favor, hermanos. Yo sé que hay gente que ha cometido pecado de muerte.
Pero hermanos, por favor, no digas de nadie que no puede ser salvo. La sangre de Jesús es omnipotente. No nos desanimen, por favor. Queremos predicar y hay unos que desaniman la predicación. La sangre de Jesús es omnipotente, hermanos. No digas de ningún distrito que está demasiado hundido, ni de ninguna clase de hombres que están demasiado oídos. Hermanos, yo sé que en Colombia hay mucha idolatría, pero aún así Dios puede salvar. Amén. Porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. No digamos cosas como esas, por favor. No, es que esto ya es un juicio para Colombia, aquí ya no hay esperanza. Pues hermano, donde sobreabunda el pecado, puede seguir sobreabundando la gracia. No diga eso, no desanime, hermanos. La palabra de la cruz recupera a los perdidos. Cree que es el poder de Dios y así lo encontrarás. Cree en Cristo crucificado y predicad con denuedo en su nombre y veréis cosas grandes y gozosas, hermano. Creamos, hermano. Creamos, prediquemos con fe. Hay que ir con fe, hermanos. Yo creo que no tenemos fe. Es más fácil decir, eso ya está condenado. Eso ya no le prediquemos. Eso es más fácil, hermanos. Que Dios nos perdone, porque hemos pensado muchas veces de esa manera. Hermanos, la palabra de la cruz destruirá la sabiduría de los sabios, les decía antes. Destruirá todo. Reinos, imperios, estados, organismos internacionales, religiones con todas sus filosofías e idolatrías. Caerán, hermano, caerá la falsa ciencia, el humanismo, caerá la ramera, caerá el papado. Cristo vencerá, su mensaje prevalecerá, no podrá ser derrotado, hermanos. Su iglesia, su pueblo triunfará con el testimonio de la palabra de la cruz. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Yo esta cita la repito mucho, pero mire lo que dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aunque muera la iglesia, aunque nos maten, estamos triunfando, hermanos. Amén. Aunque nos quieran callar, hermanos, aunque nos maten, aunque nos estén matando, saldrá el poder de Dios de nuestras bocas. Saldrá el poder de Dios. Mire lo que decía de los dos testigos, Apocalipsis 11:5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera, hermano. Entre más maten a la iglesia, más poder va a salir, más evangelio va a salir, más testimonio va a salir. La sangre de los mártires, siempre dijeron, fue la semilla del evangelio. Aunque nos quieran callar, saldrá el poder de Dios de nuestras bocas. Sale fuego de la boca de ellos. Sale poder, hermanos. Cristo con su palabra, Cristo y su pueblo vencerá todo, va a destruir todo esto, hermano. Ellos se opondrán, seguirán oponiéndose, pero ellos será en vano porque pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, los que se salvan, son llamados y elegidos y fieles, hermanos. Hay que anunciar el evangelio, no nos desanimemos, hermano. Yo sé, yo mismo me desanimo muchas veces, pero nadie cree, esta iglesia está cada vez más tibia y más dormida. Bueno, hermanos, sigamos predicando. Amén. Dios va a seguir salvando pecadores. Amén. Va a seguir levantando un pueblo, aún en medio de las mayores tribulaciones, hermano. Y ya veremos qué pasa después. Prediquemos de Cristo, hermano, y de este crucificado. Vamos a predicar, vamos a anunciar de Cristo. Es el poder de Dios. No lo va a salvar de otra manera a nadie, sino por medio de ese mensaje. Amén. Pablo, dice Matthew Henry, había sido criado en el saber judío, pero la clara predicación de Jesús crucificado era más poderosa que toda la oratoria y filosofía del mundo pagano. Esta es la suma y la sustancia del evangelio. Cristo crucificado es el fundamento de toda nuestra esperanza, la fuente de todo nuestro gozo. Vivimos por su muerte, hermano. Sencillo el mensaje, hermano. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Usted ha pecado, todo hombre. Eso es un testimonio evidente que todo el mundo puede entenderle. Usted ha pecado, todo el mundo lo sabe que han pecado.
Todos somos pecadores, dicen ellos. Bueno, ha pecado, está destituido de la gloria de Dios. Ha violado la ley de Dios. Está destituido, está condenado porque la paga del pecado es la muerte. Pero usted está vivo, tiene una esperanza de salvación. Amén. Cristo y este crucificado, la palabra de la cruz. Aférrese a ella, crea en Él para ser salvo. Arrepiéntase de sus pecados. Haga un pacto con Él. Empiécelo a obedecer para siempre, por toda la eternidad, desde ya. Eso le da el perdón, nada más. Sus obras de justicia no le sirven. Su caridad no le sirve. Ser buen padre no le sirve. Ser un buen hijo no le sirve. Ayudar a los pobres no le sirve. Ser proveedor de su casa no le sirve. Aunque la Biblia diga que eso hay que hacerlo. No confíe en eso. Debe arrepentirse, debe creer en Jesucristo para salvación. Sigamos anunciando la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Ay, Señor, perdónanos, Padre, perdónanos Señor, perdónanos, porque hay mucha incredulidad en nosotros, Señor. Perdónanos, por favor, danos fe para anunciar de Cristo. Amén. Así no veamos, Señor. Mira, danos fe para anunciar de Cristo. Danos fe, es el poder de Dios. Finalmente no hay otra forma de que se salve. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.